expulsión de los asambleístas de Pachacuti. Pero ¿hasta qué punto quiénes tienen la razón, quiénes tienen la vocería y hasta qué punto solamente ellos pueden negociar las cosas? El señor Isa. Fabián, estamos hablando que en definitiva no debemos poner a la gente con membretes y con credenciales para poder legitimar su posición o su propuesta en un espacio de diálogo con el gobierno. Si no, cabría, por ejemplo, preguntarnos dónde estamos los demás sectores en un tema que nos afecta a todos los ecuatorianos por igual, que es el del incremento del precio de combustibles y la reciente decisión de fijar un precio alto y congelarlo por un tiempo indefinido, ¿no? Así es que en ese sentido creo que también falta madurez por parte de aquellos dirigentes de gremios, de asociaciones que se creen prácticamente capataces de la sociedad civil y que pueden ordenar desde su saber y su criterio individual sin tener en cuenta que pues más allá de los principios que muchas veces nos unen en grupos grandes, cada uno tiene la posibilidad de disentir y de presentar sus ideas de manera particular. Así es que en lo personal rechazo el hecho de que se quiera que todo el mundo actúe de manera uniforme, cuando lo óptimo en este caso es tener la mayor pluralidad de criterios para que las conclusiones sean mejores. Mauricio, buenas tardes. Anita Játiva les saluda. Parte de este análisis también es el hecho de ver a las organizaciones sociales que ahora mismo se toman las calles como una oposición ya no tan inteligente a lo que pasaba con gobiernos anteriores. Esta vez han abierto las puertas del diálogo que no han sido tampoco aceptadas por las organizaciones sociales. No, y ese es el punto, no quedarse en la protesta, ir hacia la propuesta. La gente tiene y tendrá siempre, no solo de acuerdo con la Constitución, sino de acuerdo con estándares internacionales, su libertad de expresión a través de la protesta. Pero lo óptimo es no quedarse ahí, que no se vea simplemente como un acto de inconformidad o de rebeldía de uno u otro sector, sino que se aproveche, si es que efectivamente hay esta voluntad de escucha a la ciudadanía, para decirle de manera directa qué es lo que se piensa sobre las decisiones o cuáles son las propuestas alternativas que desde la ciudadanía se generan para construir. Aquí lo principal es tener en cuenta que un gobierno no puede ni debe tomar decisiones por sí solo, sino que tiene que hacerlo junto a los ciudadanos. Y eso no solo depende de las autoridades, sino también de quienes estamos de este lado, de los ciudadanos, por supuesto. Mauricio, el presidente de la República había mencionado hace algunos días atrás en una entrevista con algún periodista nacional respecto a una especie de conspiración que se había dado entre tres de los líderes políticos de nuestro país. Finalmente, conspiración o no, esto logró calentar también las calles de nuestro país. Indiscutiblemente, si es que se anuncia que hay pruebas de esta conspiración o de este triunvirato de conspiradores, tenía que presentárselo al país, caso contrario queda en una retórica que indigna, como sabemos, a ciertos sectores que cuentan con un grupo de seguidores fieles dispuestos a cualquier cosa con el objetivo de reaccionar y actuar de determinada manera. Yo creo que es irresponsable hablar de intentos de desestabilización en este momento o de bloqueos en la Asamblea Nacional cuando ni siquiera nuestros representantes, por muy críticos que seamos con los asambleístas, han tenido la posibilidad de conocer proyectos de ley del gobierno nacional. No se puede afirmar que hay un bloqueo legislativo por el hecho de que el CAL no ha calificado un proyecto de ley con indiscutibles errores de forma en cuanto a lo que establece la norma, y pues acá lo que hay que hacer es dar pasos en firme y presentarle al país propuestas, no quedarse simplemente en la retórica. Mauricio, ¿y qué hacer en este momento para el presidente? El gobierno ahora mismo está con una lenta calma y tenso un poco también de las situaciones que se le pueden salir de las manos en las calles. Definitivamente, Anita, el tomarse las cosas con tanta calma o tan a la ligera, so pretexto de ser demócratas y permitir que la gente se manifieste, no le viene bien al país. Lo que necesitamos es dar pasos adelante. Una crisis económica, una crisis de seguridad, una crisis laboral, que la venimos viviendo incluso desde antes de la pandemia, tiene que encontrar soluciones ágiles e inmediatas. Cuando el señor Lasso era candidato, nos dijo que iba a arreglar el país durante los 100 primeros minutos. Después se habló de los 100 primeros días. Ya han pasado 5 meses y seguimos esperando definiciones.
Sabemos que una propuesta de ley termina en la cancha de la Asamblea Nacional, pero queremos que al menos la pelota ya caiga en su territorio. Insisto, menos palabras y más acción. Y por supuesto, de este lado, habemos muchos sectores ciudadanos indiscutiblemente dispuestos a arrimar el hombro para que los proyectos de ley, por ejemplo, no provengan de la inteligencia y de la sabiduría de un asesor presidencial, sino que provengan de consensos, de acuerdos, de construcción colectiva, teniendo en cuenta aquellos sectores a los que las medidas les afectan de manera directa. Ahora mismo y con las protestas que se están viviendo ya en la ciudad capital, sabemos que también las otras provincias se van a plegar también a estas marchas que se las han denominado pacíficas, pero también el llamado a la calma, ¿no? Mantenerse en la protesta, en una protesta que sea pacífica y que no llegue tampoco a la violencia, no queremos otro octubre 2019. No, y creo que el mensaje ha estado claro por parte incluso de los manifestantes. Insisto, hay incidentes aislados de violencia, sí. En grupos periodísticos se reportan actos de vandalismo contra vehículos de particulares, pero afortunadamente son la excepción, no la regla general. La mayoría de lugares se encuentran en calma y las protestas, a pesar de los bloqueos en las carreteras, en aquellos lugares donde se han producido, están desarrollándose de manera tranquila. Que esta sea además una muestra de que así se hacen las cosas, pero se va más adelante hacia el diálogo y hacia la construcción conjunta. No se trata de paralizar el país de manera indefinida ni de paralizar actividades durante varios días, menos aún en una situación crítica como la que nos encontramos. Y de nuevo, del lado de quienes nos gobiernan, abran la posibilidad para que la ciudadanía aporte, involucren a aquellos sectores a los que las decisiones afectan. Y por supuesto, sabemos que ustedes tienen la última palabra, pero al menos den la posibilidad de que los insumos, los aportes, las propuestas que provienen de este lado puedan llegar a ustedes de manera efectiva. Basta de polarización. Esto no es un asunto entre un dirigente y otro dirigente o entre el famoso triunvirato de la conspiración y el presidente de la República. Este es un asunto de ecuatorianos para ecuatorianos y tenemos que arrimar el hombro para encontrar soluciones. Pero un asunto en el que sí debería inmiscuirse el gobierno nacional y lo está haciendo mediante los militares en las calles y con el estado de excepción es la delincuencia, que cada vez es más trágica y cobra más vidas en nuestro país. Y por supuesto que para combatir a la delincuencia y tratar de calmar la situación de inseguridad que se vive en todo el país sin excepción alguna, se necesitan medidas urgentes, pero esas son medidas de corto plazo. Lo cierto es que durante mucho tiempo se ha venido reclamando una política pública de seguridad en beneficio de los ecuatorianos. Sabemos que además la situación de violencia muchas veces es producto de algunos asuntos colaterales como la falta de empleo, como la falta de estabilidad económica. Así es que los resultados tienen que verse a mediano y largo plazo, pero no dependen únicamente de medidas drásticas e inmediatas como el hecho de militarizar el país, un asunto que incluso en ocasiones anteriores ha sido cuestionado porque precisamente de acuerdo con nuestra Constitución y de acuerdo con lo que ha dicho la Corte Constitucional, no es viable encargar a los militares, a las Fuerzas Armadas, aspectos de seguridad interna. Así es que queremos ver más propuestas, más soluciones. La inseguridad, como estamos viendo, continúa. Los sicariatos en varios lugares del país siguen, a pesar de tener a los militares en el estado de excepción actuando. Y por supuesto que para tranquilidad de aquellos sectores a los que les preocupa la decisión del estado de excepción del gobierno nacional, que la Corte Constitucional haga su parte respecto de el análisis de constitucionalidad de aquel decreto emitido por el Ejecutivo. Mauricio, ¿y cuál es la solución que debería tener el gobierno nacional para parar con tanta delincuencia y violencia, sobre todo en las calles? Insisto, por un lado se necesitan soluciones en cuanto a las causas colaterales que generan la situación de inseguridad. Me refiero a los aspectos laborales o económicos. Muchas veces, por desgracia, algunos sectores de la población recurren a la violencia, a los robos, a incluso brindar servicios de sicariato, como si eso fuera algo normal, por una necesidad económica.
hay que tratar de combatir esas necesidades, pero de nuevo, del otro lado, abordar el tema de seguridad de manera integral, mediante políticas públicas integrales, acciones a corto plazo, por supuesto que sí, que van a paliar el rebrote de inseguridad y de violencia de este momento, pero hay que pensar también a más largo plazo. Si no, veamos lo que está sucediendo en el sistema de rehabilitación social, en el sistema penitenciario, por simplemente durante tantos años, 3 gobiernos, tomar medidas y decisiones en caliente para el corto plazo. No ha habido una solución de fondo y ahora seguimos viendo las consecuencias de esas decisiones coyunturales. Y ese es otro tema sensible también, las cárceles del país. Se han hecho ya propuestas inclusive de organismos internacionales para de pronto solucionar el problema de las cárceles, como usted lo decía, no a corto plazo, sino a un largo plazo. Y estas propuestas no han tenido asidero ni en el gobierno nacional, ni siquiera en Asamblea Nacional. Lamentablemente, Anita, así ha sido. Incluso escuchamos en su momento por parte del gobierno de Lenín Moreno hablar de planes con miles de dólares o incluso millones de dólares al servicio de la rehabilitación social, cambiar y transformar el sistema de ser simplemente una cárcel que priva de libertad a ser un centro que rehabilita a las personas para reinsertarlas a la sociedad. Este gobierno dijo lo mismo, un plan de varios millones de dólares cuando el señor Fausto Cobo estaba al frente del Sistema Nacional de Rehabilitación y pues en la práctica de nuevo sigue siendo retórica. Se necesita, como bien lo ha mencionado usted, hacer caso nada más a aquellas recomendaciones nacionales e internacionales que van a viabilizar un verdadero sistema de rehabilitación y no simplemente lugares donde se les priva de libertad. Vemos las consecuencias. Se habla de centros bajo control, no obstante, hace muy pocos días conocimos de este, entre comillas, suicidio por parte de 7 personas privadas de la libertad, cuando de eso de suicidio no tiene absolutamente nada. Siguen situaciones críticas al interior de las cárceles del país que tienen que encontrar soluciones de fondo de manera inmediata. ¿Privatizar los centros carcelarios del país puede ser una solución? En varios países esa cuestión ha funcionado. ¿Por qué no pensar en una situación de esas? Acá la palabra privatización es satanizada por varios sectores, pero en un tema específico como el de la rehabilitación social, si regresamos a ver a varios países del mundo, ha sido realmente una experiencia exitosa. ¿Deberá entonces pensar el gobierno nacional porque la violencia que impera en las cárceles no se va a quedar allí, aún continúa cobrando vías en las calles? Indiscutiblemente, y eso también pasa por otro fenómeno que nuestro país vive con fuerza durante los últimos años, y es el tema del narcotráfico. Si es que no se pone freno a la presencia de los carteles de una manera tan fuerte en Ecuador, a esos territorios que están controlados por los narcotraficantes y sus clanes, pues vamos a seguir viviendo esta situación en la que no manda el gobierno ni manda la norma, sino que manda el cabecilla de la organización irregular que hace y deshace y respetando las normas, ¿no? Ahora, Mauricio, volviendo a la cuestión que nos ocupa del día de hoy, del paro, ¿qué es lo que buscan? ¿Están detrás de esto el triunvirato? ¿Y qué es lo que buscan? Ya, creemos que los correístas buscan perdón y olvido para quienes están inmiscuidos en deuda con la justicia ecuatoriana. Pero Jaime Nebot, ¿qué busca? No, y eso es algo que más bien deberían responder aquellos actores que han sido mencionados en este triunvirato. Ya han manifestado en varias entrevistas que ni forman parte del triunvirato ni que tienen interés alguno. Nosotros seremos quienes saquemos nuestras conclusiones en función de lo que ellos han dicho. Lo cierto es que estas protestas, si son legítimas, deben canalizarse en propuestas. Caso contrario, nos quedará la duda de cuál es la verdadera intención, al menos de ciertos dirigentes, de tratar de generar el caos. Comentarios se han oído durante estos días de todas las formas posibles. Esperemos que siempre el ejercicio de la protesta de ninguna manera esté encaminada a afectaciones a la democracia, que con todos sus defectos sigue siendo el mejor sistema que conoce la humanidad hasta el momento. ¿Lo complican al presidente Guillermo Lasso los Pandora Papers? Creo que la situación tiene que aclararse por todos los canales que correspondan.
Sabemos que hay la justicia que ya está interviniendo, una investigación incluso por parte de la Fiscalía que puede terminar con una conclusión positiva para el presidente Lazo, en el sentido de que no ha habido defraudación tributaria alguna. Por otro lado, hay un proceso político al interior de la Asamblea Nacional, pero cabe recordar a nuestros honorables asambleístas que las causales de juicio político y de destitución del presidente de la República están claramente establecidas en la Constitución y que, pues, si bien este sería un proceso político para dejar en evidencia probablemente la relación del señor Guillermo Lazo con paraísos fiscales, bajo ningún concepto constitucional podría desencadenar en una destitución. Así es que hay que bajarle el tono a un proceso que debería ser de lo más normal. Lamentablemente, las tensiones políticas y los intereses de quienes quieren pescar a río revuelto en medio de la crisis generan preocupación respecto de un proceso que podría seguirse en cualquier lugar del mundo de la manera más simple y normal posible. ¿Una bajeza haber convocado a la primera dama y a su hijo? Creo que hay que tratar con coherencia este tipo de temas y, por supuesto, desde quienes estamos por fuera hemos sido críticos de las convocatorias a familiares. Sin embargo, hay que destacar que aquellos que hoy critican la convocatoria a familiares del presidente Lazo, muy pocas semanas atrás aplaudían la convocatoria a familiares del presidente Moreno. Entonces, en ese sentido, hay que medir a todos con la misma vara y hay que tratar los temas políticos como corresponden respecto de aquellos actores que son sujetos de fiscalización de acuerdo con la Constitución y la ley. ¿Qué debemos hacer los ecuatorianos? ¿Espera o continuar en esta tensa calma? Los ecuatorianos tenemos el deber de exigir a nuestras autoridades soluciones a los problemas que enfrentamos. Y por supuesto, no limitarnos a la protesta, sino ir de la mano de la propuesta. Plantearle nosotros también al país soluciones y exigir a las autoridades que las tengan en cuenta, exigir a las autoridades que escuchen a la ciudadanía para que tengan en cuenta nuestros aportes y se pueda lograr a un proceso de co-creación y de co-gobierno con quienes verdaderamente tenemos el poder, que somos los ciudadanos. Desestabilización de ninguna manera, respeto irrestricto a la democracia, pero por supuesto construcción colectiva de soluciones frente a los problemas que enfrenta el país. Mauricio, gracias por haber estado con nosotros. Interesantes los criterios emitidos el día de hoy. Un abrazo, buenas tardes. Un abrazo, Fabián, Anita, y un saludo a toda la audiencia.